Muy buenas tardes. Quiero darle la bienvenida a esta sesión sobre el COVID-19 en español. Mi nombre es Luis Mota Bravo. Yo dirijo el programa de divulgación y entrenamiento en investigación y ciencia para las minorías en la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad de California en Irvine. Esta sesión está organizada por la Escuela de Ciencias Biológicas y la Escuela de Medicina en la Universidad de California en Irvine. Los panelistas que tendremos hoy son el profesor Roberto Tinoco, que es un científico inmunólogo, experto en la investigación de infecciones virales, la profesora Rosa Andrade, que es una médica infectóloga que ha tratado a pacientes de COVID, y el maestro José Rea, que es el director de la organización comunitaria en Madison Square, en Santana, California. Esta sesión, primero tendremos una presentación de cada panelista y después habrá tiempo para responder todas sus preguntas. Por favor, envíen sus preguntas utilizando el botón del Zoom. Quiero aclarar que esta sesión no es una consulta médica y no hay ninguna información directamente como una consulta. El objetivo de esta sesión es de informar a la comunidad hispana sobre el COVID-19. La primera sesión que tendremos es del maestro José Rea, quien hablará sobre los efectos del COVID-19 en nuestra comunidad en Santana, que es el condado de Orange, en el sur de California. Maestro José Rea. Gracias, doctor Mota Bravo, y gracias a la Universidad de California, mi alma mater. Ahí fue donde estudié mi licenciatura y mi maestría. Y agradecemos también la invitación de la doctora Rosa Andrade y el liderazgo del profesor Tinoco. Y gracias por la invitación a todos. Voy a compartirles un par de diapositivas. Un momentito, por favor. Bueno, me gustaría empezar contándoles una historia. Es una historia triste de algo que nos sucedió en Santana o que nos está sucediendo en Santana. Como el doctor Mota Bravo mencionó, nosotros somos una organización comunitaria, trabajamos en el sureste de Santana y ofrecemos una serie de programas en la escuela primaria que se llama James Madison. Hace un poquito más de un año, el 12 de marzo del 2020, el distrito escolar nos pidió que suspendiéramos temporalmente los programas que ofrecíamos en la escuela, porque la escuela iba a cerrar. Iba a cerrar solamente por 2 a 3 semanas y que regresaríamos en abril después del receso de primavera o spring break. Tiempo hacia adelante, un año después, la escuela sigue sin abrir. Y el 12 de marzo del 2021, Santana reporta 444,274 casos de contagio de COVID y casi 780 muertes por COVID. El condado ese mismo día reportó cerca de 250,000 de casos de contagio, 248,389, y un total de 4,408 muertos por COVID dentro del condado de Orange. Las casi 780 muertes representan el 18% de todas las muertes del condado, mientras que la población de Santana solamente representa un 10%. Esto significa que realmente los residentes de Santana estamos sobre representados en lo que se refiere a contagios y también a muertes del COVID. Cabe recalcar que esta tragedia no es única de Santana. Es común en otras comunidades pobres y donde la mayoría son las minorías raciales como afroamericanos, isleños del Pacífico y latinos en los Estados Unidos. Y el COVID encontró una combinación perfecta para un cóctel letal en Santana. Tenemos una enorme cantidad de minorías, en este caso la mayoría de los habitantes de Santana son latinos, más del 94%,
y un distrito escolar donde más del 97% de los niños son latinos o hispanos. También encontramos que el empleo de la gran proporción de esa población son en trabajos esenciales como en restaurantes, fábricas, construcción, cuidado de niños, cuidado de enfermos, y que este tipo de trabajos las personas no se pueden dar el lujo de trabajar desde casa. Entonces tenían que salir todos los días a trabajar, exponiéndose ellos mismos o ellas mismas al COVID y trayendo esa infección a sus casas. Muchas de estas personas también perdieron sus empleos. También encontramos que otro de los factores para esta combinación tan peligrosa fue la vivienda, donde tenemos, debido a las altas rentas, una o dos familias viviendo en un apartamento de 2 recámaras. Y en cada familia puede haber hasta 3 o 4 generaciones. Están los abuelos, está la abuela, la bisabuela. Para complicar las cosas un poco más, 1 de 2 adultos en nuestra comunidad de Santana son nacidos en otros países. Puede ser México, Centroamérica, Sudamérica y partes del Caribe. Y la información que estuvo disponible en español fue muy limitada desde un principio y llegó un poco tarde. Otro factor que complica las cosas es el seguro médico, debido a que esta población tiene seguro muy limitado o no existente. La cultura fue otro factor que complicó las cosas en Santana, porque las celebraciones durante todo este año, de que hablamos del 20 al 21, nunca pararon. Y además hay ciertas creencias religiosas que también han complicado las cosas. La gente usaba muy poco las mascarillas. Les puedo contar que el mes más difícil en Santana fue el mes de enero de este año, del 21. Y se atribuye a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Ahí es donde los números estuvieron altísimos en el número de contagios, hospitalizaciones y muertes. Otro factor que complica las cosas para Santana y comunidades como Santana son la desconfianza que existe sobre las fuentes confiables de información como esta y los rumores falsos sobre la pandemia y las vacunas que se riegan en la comunidad por medio de pasando la voz o cosas que vieron en el internet o en Facebook que vienen de personas o de fuentes no muy confiables. En un sondeo que hizo la Escuela de Salud Pública de UCI, descubrieron que los pobladores de Santana hay un 30% que desconfían de las vacunas. O sea que tienen miedo de ponerse la vacuna o piensan que hay otro tipo de planes para las vacunas. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿ustedes piensan que hay un plan oculto donde quieran matar todos los médicos, todas las enfermeras, todos los policías, todos los doctores? Nadie haría eso, ¿no? Porque ellos son los primeros que se vacunaron. Entonces es algo que realmente no tiene fundamento. Esta es la solución que nosotros pensamos que necesita pasar en nuestras comunidades. La gente tiene que vacunarse. Se necesita un 75 a un 80% de la población para poder desarrollar esa inmunidad que necesitamos como grupo. Se deben de seguir usando las mascarillas, se deben de seguir lavándose las manos frecuentemente y guardar su sana distancia es la última cosa que se sigue recomendando hasta que todo el 80% de la población esté vacunada. Las buenas noticias es que a partir de este 15 de abril, todas las personas de 16 años o más califican para la vacuna. Entonces es importante que se registren y se vacunen. Que se vacune toda la familia. Lo debe de hacer por usted, por su familia y por su comunidad. Porque nosotros podemos ponerle un alto al COVID. Nosotros somos la solución que necesita la comunidad para evitar más muertes que han causado tanta tragedia en nuestra comunidad. Doctor Mota Bravo. Muchas gracias, maestro. La siguiente presentación la dará el profesor Roberto Tinoco. Sí, José, si me permites compartir. Sí, déjame salgo de esto. No sé cómo salir de aquí. Listo.
Ok, gracias. Sí, nuevamente, buenas tardes. Gracias por asistir a esta sesión, a aprender más acerca del virus y acerca de la vacuna. Gracias al maestro José Rea, que nos habló un poquito más de cómo este virus ha impactado a nuestra comunidad y cómo ha causado muchas muertes, mucho sufrimiento que tenemos que combatir a través de las vacunas. Entonces, en lo que me voy a enfocar ahora es hablar más acerca del virus y acerca de la infección y la enfermedad, el COVID-19. Lo que estoy enseñando aquí es cómo nuestro sistema inmune puede combatir a este coronavirus. Entonces, aquí está una persona que al inhalar o respirar puede infectarse con este virus. Aquí esta imagen demuestra la estructura del virus. Pueden ver que alrededor del virus hay esas estructuras que parecen estos piquitos arriba de las coronas. Entonces, esto es por el nombre, este es el nombre de este virus, el coronavirus. Es relacionado a que bajo el microscopio se ven estas estructuras que parecen estos piquitos de una corona. Entonces, el virus es SARS-CoV-2. Este es el virus que al inhalar infecta las vías respiratorias y cuando causa esta infección, entonces causa la enfermedad. La enfermedad es el COVID-19. Entonces, esta es la enfermedad causada por el virus que es el SARS-CoV-2. Importante, una de las preguntas que nos enviaron es ¿qué sistema genético usa este virus? Usa el RNA que le llamamos. Esta es la genética del virus. Esta fue una pregunta que nos enviaron. Pero lo importante es que cuando este virus infecta a esta persona, alerta al sistema inmune, nuestras defensas. Entonces, ¿cómo nos podemos proteger? Esto está enseñado aquí a través de estas imágenes. Podemos ver estas células del sistema inmune que detectan el virus, detectan la infección. A la misma vez, empiezan a producir estos anticuerpos que están aquí enseñados por estas Y, en la forma de una Y. Esta es la forma que bajo el microscopio parecen una Y. Entonces, lo importante es que estos anticuerpos se pegan, se adhieren aquí al virus y pueden neutralizarlo. Los anticuerpos, entonces, al pegarse aquí al virus, previenen que infecte más células. Entonces, esta es una manera que podemos controlar la infección. Importante decir que esta respuesta inmune no siempre funciona de esta manera. Entonces, lo que hemos aprendido es que pacientes, especialmente los pacientes que están muy enfermos, no tienen esta respuesta adecuada. Entonces, llegan muy tarde a estas células, producen estos anticuerpos muy tarde. Entonces, los pacientes empeoran en los hospitales. Entonces, ¿cómo es que las vacunas nos pueden proteger? Entonces, aquí lo que estoy enseñando es la manera que estas vacunas previenen la muerte por COVID-19. Aquí estoy enseñando una imagen de la vacuna desarrollada por Pfizer y Moderna. Esta vacuna es inyectada en el hombro. Importante es que esta vacuna no es el virus. Cuando se inyectan, cuando nos dan la vacuna, no nos están inyectando y dando COVID. No es el virus, sino que tenemos la información genética de esa parte que les nombré, las coronitas, ¿verdad? Tenemos esa información genética que ahora podemos educar al sistema inmune para que reconozca esa parte del virus. Entonces, cuando inyectamos al paciente, cuando uno recibe esta vacuna, nuevamente el sistema inmune, nuestras defensas, se alertan, empiezan a producir una respuesta. Esto es cuando empezamos a sentir, ¿verdad? Ese dolor, esa
fiebre leve. Este es el sistema inmune que empieza a trabajar, empieza a desarrollarse. Entonces, cuando se activa el sistema inmune, vamos por estos mismos pasos donde el sistema inmune produce estos anticuerpos. Estos anticuerpos ahora pueden neutralizar el virus y lo importante es que nos protegen contra la muerte. Todas estas vacunas han enseñado que preparando el sistema inmune nos protege contra hospitalizaciones y también morir a través de la infección. Algo importante que quiero decir, que la doctora Rosa va a hablar más en detalle, es de que cuando nos vacunan, al momento de vacunarnos, no estás ya protegido. Entonces, para desarrollar esos anticuerpos y que el sistema inmune pase por todo esto, se tardan semanas. Por eso es de que hay que tomar una dosis y después la siguiente dosis y después de 2 semanas de la siguiente dosis es cuando tenemos la protección. Entonces, al momento que te dan esta vacuna, no estás protegido. Tienes que darle tiempo al sistema inmune. Y estamos hablando de semanas para desarrollar estos anticuerpos que ahora te van a dar esa protección. Ok, entonces me gustaría pasar ahora con el doctor Mota Bravo. Muchas gracias, doctor Tinoco. La siguiente presentación la dará la profesora Rosa Andrade. Profesora Andrade está silenciada. Estaba intentando responder una pregunta, sorry. La responderé mientras estoy presentando. Ok, déjenme compartir mi presentación. Primero, ponerla en... Ok. Muchas gracias, profesor Tinoco. Muchas gracias, doctor Mota Bravo. Buenas tardes con todos. Soy la doctora Andrade, soy médico infectóloga en la Universidad de California, Irvine. Efectivamente he tenido la oportunidad de tratar pacientes con COVID, desde asintomáticos hasta aquellos que han estado muy graves. Y déjenme recalcar lo primero. Todos nosotros hemos recibido vacunas desde muy niños, desde muy pequeños hasta edades adultas, con diferentes tipos de tecnologías. Y todas ellas han sido estudiadas, diseñadas y probadas de manera muy rigurosa. Y de esa misma manera de las vacunas para el COVID también han sido diseñadas y probadas en miles de personas a nivel mundial antes de ser aprobadas por el FDA y recomendadas para la prevención de la enfermedad por el COVID. Pero ¿cuáles son esas vacunas? Las vacunas que han sido aprobadas actualmente por el FDA en los Estados Unidos son 3. Una de ellas es la de Pfizer, la segunda es la de Moderna y la última en haber sido aprobada es la de Johnson & Johnson. ¿Quiénes pueden recibir esta vacuna? En el caso de Pfizer es la que está aprobada para personas de 16 años a mayores de 16 años. ¿Cuántas dosis necesita uno recibir para estar completamente inmunizado? 2. Y el tiempo entre la primera y la segunda dosis debe ser de al menos 21 días. Hay que esperar 2 semanas después de haber recibido la segunda dosis para estar completamente inmunizado. En el caso de la vacuna de Moderna, esta está aprobada para personas mayores, mayores de 18 años. En este caso, la segunda dosis se recibe a 28 días después de la primera. Y también la inmunidad se completa 2 semanas después de la segunda dosis.
En el caso de la vacuna de Johnson & Johnson & Janssen, es una vacuna que ha sido aprobada para personas de 18 años y mayores de 18 años. La gran diferencia es que solamente requiere una sola dosis. E igual que las otras dos, la inmunidad completa se logra a las 2 semanas de haber recibido esta vacuna. Es ahí cuando nosotros podemos decir que efectivamente hemos completado nuestra vacunación. ¿Qué cosa va a suceder después de que hayamos recibido la vacuna? Es muy importante recalcar que cada persona va a tener estos síntomas y los va a percibir de manera diferente que el resto, unas más que otras. La típica reacción que uno puede tener después de recibir la vacuna es dolor en el área de inyección. Por ejemplo, una de las recomendaciones que le daría es si usted usa la mano derecha para escribir, probablemente usted decida recibir su vacuna en el brazo izquierdo para evitar alguna inconveniencia con trabajos o con actividades en su casa. Otro efecto común después de la vacuna es tener dolor muscular o dolores de cabeza, escalofríos, fiebres o sentirse fatigado o malestar general. Esto puede durar de 3 a 5 días. Es muy común, no solamente con la vacuna del COVID, pero con cualquier otra vacuna. Ahora, aquellos que efectivamente estén percibiendo todos estos síntomas de una manera intensa al punto de que está evitando que continúen con sus actividades diarias, es recomendable que usted tome un Tylenol o un ibuprofeno y con ello le va a permitir aminorar estos síntomas. Es también importante recalcar que no es una buena idea que usted tome ninguna de estas medicinas, ya sea el Tylenol o el ibuprofeno o algún otro antiinflamatorio o antihistamínico, antes de recibir sus vacunas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no se sabe cómo estas medicinas pueden afectar la producción de sus defensas cuando vaya a recibir la vacuna. Si por acaso usted ya está tomando esas vacunas antes de recibirla, está tomando esas medicinas antes de recibir las vacunas y es parte de su régimen general de todos los días, continúelas tomando, no las descontinúen porque por alguna razón no debe estar haciendo. ¿Qué cosa es lo que debe hacer usted después de recibir sus vacunas? Es muy importante que entiendan que tienen que seguir utilizando sus mascarillas, que es importante que cubran la boca y la nariz, que hay que lavarse las manos frecuentemente, mantener distanciamiento físico de al menos 6 pies. Especialmente importante estar en espacios bien ventilados o evitar aglomeraciones grandes de personas. Para aquellos que hayan completado su vacunación, es importante también que sepan que ahora ya se pueden reunir con personas que hayan completado sus vacunaciones. También recuerden que tienen que ser al menos 2 semanas después de la segunda dosis, en el caso de Moderna o Pfizer, o de la única dosis de Johnson & Johnson. También se pueden reunir con personas en privado sin mascarillas si estas otras personas no han sido vacunadas, pero que no están en alto riesgo de enfermarse gravemente. En este caso estamos hablando de personas que probablemente tengan algún tipo de inmunodeficiencia o cuyas defensas estén bajas o débiles, probablemente personas que estén recibiendo tratamientos para el cáncer o inmunosuprimidas con algún tipo de medicinas. No es recomendable que usted vaya a reunirse con ellas si estas aún no han sido vacunadas. Es también bueno saber de que aquellas personas que hayan completado sus inmunizaciones pueden realizar viajes nacionales, no necesitan hacerse una prueba de detección de COVID antes o después del viaje, ni tampoco necesitarán hacer cuarentena al regresar de su viaje. De la misma manera, los viajes internacionales, aunque no son necesariamente recomendados, pero si los necesita hacer, tampoco necesitará usted hacerse una prueba de detección antes de su viaje o hacer la cuarentena después de regresar de su destinación. De nuevo, estos viajes internacionales no necesariamente son recomendados en esta época donde no sabemos cuáles son las reglas o los controles de COVID en otras naciones. Es importante que usted también recuerde que no es muy buena idea recibir a personas en espacios cerrados o muy aglomerados sin usar mascarillas, y si sabe usted de que estas personas están en riesgo de hacer enfermedad grave por el COVID.
Obviamente no es una buena idea, si esté vacunado, de que vaya usted a actividades o fiestas o reuniones donde haya muchas personas, porque el riesgo de contraer el virus también continúa siendo grande. Quisiera recalcar, y este es ya mi último slide, de que las vacunas para el COVID, como lo había mencionado al inicio, son seguras y tienen gran efectividad, más de la efectividad que se había predicho cuando se empezaron a hacer los estudios. Originalmente se querían vacunas que fueran al menos 50% efectivas. Sin embargo, como lo sabemos, todas las vacunas que se han puesto a disponibilidad del público tienen más de 50% de efectividad. Las vacunas del COVID no le van a dar COVID, como lo mencionó el doctor Tinoco. También es importante que entiendan, como toda otra vacuna, las vacunas del COVID no va a evitar que usted se pueda infectar con el COVID. Lo que hace es que usted no se vaya a morir o tener una enfermedad tan severa que termine usted en el hospital. Eso es lo más importante que todos tenemos que recordar. Hay suficiente información preliminar que sugiere que aquellos que hemos sido vacunados probablemente no transmitan el virus, pero esto aún está en proceso de estudio. Hubo una pregunta en el panel de una persona con respecto a las vacunaciones de niños. Quiero hacer mención de que tanto Pfizer como Moderna están actualmente reclutando pacientes dentro de la edad de 12 a 15 años para probar la seguridad de sus vacunas en este grupo de edad. Los informes preliminares de Pfizer, que empezaron sus estudios antes que Moderna, sugieren que es segura en niños de 12 a 15 años, pero como ustedes entenderán, todavía no han sido aprobados y estos estudios no han sido publicados. Pero esto es bastante alentador, saber que estas vacunas son seguras para este grupo de edad. De nuevo, no intenten premedicarse antes de recibir sus vacunas. Otra cosa muy importante de hacer hincapié es de que estas vacunas del COVID no lo van a hacer infértil, no van a alterar su material genético, ni tampoco le van a dar cáncer. Para aquellos que están preocupados con los aspectos religiosos de las vacunas, déjenme mencionar que líderes religiosos ya han hecho comentarios y han aprobado el uso de estas vacunas porque van a proteger a la humanidad. Es muy importante que todos entendamos, como lo dijo el maestro José Rea al inicio, de que se trata de protegernos a todos como una comunidad y necesitamos que al menos el 75% de la población esté vacunada para parar el COVID. Si en caso que usted tenga una historia de una reacción anafiláctica, que generalmente es una reacción alérgica muy severa, usted tiene que mencionárselo a su médico antes de intentar recibir cualquiera de estas vacunas. En otro caso muy especial es si usted tiene algún problema médico que lo haga sangrar con mucha facilidad, también consulte con su médico antes de recibir alguna de estas vacunas. Bueno, y último, decirles que todos nosotros somos esenciales. Así que vayan a vacunarse y si tienen alguna pregunta, estaré encantada de responderla. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Andrade. Les recuerdo que por favor envíen sus preguntas en el Zoom para que puedan ser discutidas por todos. Hay una pregunta para el doctor Tinoco. ¿Es verdad que después de haber tenido COVID se tiene un tiempo de inmunidad? Esa es una pregunta muy buena. Lo que los estudios demuestran es que la inmunidad sí está presente después de que una persona se infecta con el COVID. Ahora lo que están recomendando y lo que los estudios han enseñado es de que si has tenido el COVID, te tienes que vacunar también. La vacuna es recomendada y una de las cosas que hace es incrementa la diversidad del sistema inmune. Entonces, amplifica, por ejemplo, más anticuerpos que te van a proteger potencialmente de los mutantes, los nuevos variantes que están circulando, por ejemplo, en otros países. Entonces, al recibir estas vacunas, lo que
lo que pasa es que la inmunidad se alarga a un plazo más largo. Los estudios están continuando en términos de qué tan largo permanece esta inmunidad. Y esas áreas de investigación que están ahorita muy activas. Entonces, vamos a seguir aprendiendo con el tiempo, pero una recomendación es de que si has sido infectado por COVID, te recomiendan la vacuna porque te va a amplificar la diversidad de tu sistema inmune, de tus defensas. Muchas gracias, doctor Sinafo. Hay otra pregunta para la doctora Andrade con respecto a las vacunas que se están aplicando en México, porque una de las personas está preguntando, dice que sus familiares le pusieron la vacuna recientemente y tienen que esperar de 2 a 3 meses para obtener la segunda parte de la vacuna. Entonces, ¿esto cómo va a funcionar? Yo sé que en México están utilizando diferentes tipos de vacunas que son distintas a las que se han usado aquí en Estados Unidos. No sé si la doctora Andrade esté familiarizada con vacunas que se ponen hasta de 2 o 3 meses después. No tengo exactamente idea de cuál es el tiempo que se puede esperar. Sé que para otras vacunas eso está bien, pero mientras respondemos las otras preguntas, déjenme buscarlo y probablemente les pueda responder, pero no estoy al tanto de cuánto se puede esperar entre dosis y dosis. Déjenme regresar a esa pregunta. Un momento. Otra persona escribió que no es verdad, en México es el mismo tiempo que aquí. Que también están dando las vacunas con el tiempo requerido por la de Pfizer y la de Moderna. Lo que pasa es que en México yo he oído que están inyectando también vacunas, creo que la rusa y la china, además de las 3 que están aplicando aquí. Sí, sí, es cierto. Hay otra pregunta. Eso es cierto. En otros países del mundo se están utilizando diferentes vacunas, de las cuales, por ejemplo, no hay mucha información disponible por acá, o si la tenemos, no se está utilizando en los Estados Unidos, no están aprobadas por el FDA. Eso es uno. Y otro con respecto a la siguiente pregunta que dice, ¿las 3 vacunas tienen el mismo porcentaje de efectividad? No, las 3 vacunas tienen diferentes porcentajes de efectividad, pero eso no significa que una sea mejor que la otra. Todas las vacunas, como les había comentado, la expectativa mínima para que sean efectivas en generar lo que nosotros le llamamos la inmunidad colectiva de más de 70, es al menos más de 50% de efectividad. Las de Moderna y la de Pfizer tienen más de 90% de efectividad. Una pequeña variación entre una y otra y honestamente no hace la diferencia, es porque son la misma tecnología. La vacuna de Johnson tiene una efectividad en los Estados Unidos de al menos más de 70%. La gran ventaja es que solamente necesitas una sola dosis para personas que tengan diferentes condiciones o no la posibilidad de regresar por la segunda dosis, probablemente esa sea su mejor opción. Pero las 3 son altamente efectivas y que es algo que honestamente ha impresionado a muchos durante esta época de desarrollo de vacunas, ¿no? Sí. Doctora Andrade, me gustaría agregar a esos puntos importantes que mencionó. En términos de la efectividad, estamos hablando de cómo se hicieron los estudios clínicos para determinar si pacientes que recibieron o no recibieron la vacuna se infectaron durante ese periodo que se examinó. Entonces, la vacuna de Moderna y Pfizer se hicieron primero, esos estudios clínicos se hicieron primero. Entonces, durante ese tiempo, teníamos una ola, creo que fue en agosto, no recuerdo muy bien el tiempo exacto. Entonces, había menos infecciones en Estados Unidos. Y la vacuna de Johnson & Johnson se hizo durante el periodo que tuvimos este wave
esta ola durante noviembre, diciembre. Entonces había más virus en circulación. Entonces eso es porque una de las razones que en el caso de Johnson & Johnson, más personas se infectaron. Ahora, lo importante es de cuando evaluaron cuántas personas tuvieron que ir al hospital y murieron después de vacunarse, encontraron que fueron 0. 100% de las personas que fueron vacunadas con las 3 vacunas fueron protegidas de no estar hospitalizados y no morir de la infección. Entonces, cuando hablamos de la efectividad, es relacionado a los estudios clínicos, pero lo más importante es protegió contra la muerte, protegió contra ir al hospital, y las 3 vacunas fueron eficientes en ese sentido. Entonces, las 3 vacunas han sido aprobadas y las 3 funcionan perfectamente, así que es recomendado tomar cualquier vacuna que esté disponible. Tenemos otra pregunta, que es ¿por qué no se ha autorizado la vacuna AstraZeneca en Estados Unidos? Bueno, la vacuna de AstraZeneca todavía está en las noticias por una variedad de razones que van más allá del enfoque de este panel. Pero una vez que sea autorizada por el FDA, obviamente va a estar disponible, pero hay algunos detalles con respecto a algunos de los efectos adversos que no habían sido, si se puede decir, descritos apropiadamente hasta donde yo tengo entendido, pero como no está aprobada aún para el uso aquí, vamos a diferir la explicación para no confundir más a nuestra audiencia. Quería añadir con respecto a la pregunta anterior que no pude contestar con respecto a qué pasa si no lo podemos recibir en 21 días y 28 días. Déjeme hacerle un pequeño comentario. Yo sé que todo esto es un proceso, todo está cambiando constantemente, estamos aprendiendo más con respecto a la enfermedad y a las vacunas en sí mismas a medida de que va pasando el tiempo. Lo que sí sabemos es de que la protección aparece también después de una primera dosis. Pero si ustedes quieren tener la efectividad de más del 90% de prevenir muerte y enfermedad severa, definitivamente tomen la segunda dosis. No es una buena idea, al menos si están recibiendo la Pfizer y Moderna, no sería una buena idea de que usted decida no tomar la segunda dosis simplemente porque ya tiene algo de protección. Las dos son altamente eficaces y merece que usted recibir su segunda vacuna. Ahora, con respecto a hasta cuánto después, aparentemente, tanto Pfizer como Moderna han declarado que hasta 42 días después de recibir su primera dosis, puede usted recibir la segunda. Esa sería la primera respuesta a la pregunta, ¿qué pasa si es que no estoy disponible al día 21 o al día 28? Se puede esperar hasta 42 días para recibir la segunda dosis. Tenemos otra pregunta para el profesor Tinoco. ¿Es la primera y la segunda vacuna diferentes o es exactamente lo mismo? Muy buena pregunta. Sí, la primera y la segunda dosis es exactamente lo mismo, es las mismas partículas que son inyectadas. La razón por qué esta vacuna tiene que ser en 2 dosis es de que estimulamos el sistema inmune no una vez, pero 2 veces. Esto lo sabemos científicamente que crea más diversidad en términos de los anticuerpos, en términos de las células de nuestras defensas que pueden dar mejor protección. Entonces, la primera dosis estimula el sistema inmune y la segunda lo estimula una segunda vez. Entonces, al recibir estas 2 inyecciones, tenemos mejor protección. También hay otra pregunta que es para el doctor Tinoco. Después de la primera vacuna, ¿por qué cuál es el porcentaje de inmunidad que tenemos? Sí, quizás quiero deferir esta pregunta para la doctora Andrade. Habló de esto hace poco, acerca de la primera dosis.
Ajá. Sí, efectivamente los estudios, especialmente el de Pfizer, sugieren que después de los 12 días de la primera dosis usted puede tener hasta una protección de más del 50%, 56% es lo que han mostrado ellos en su estudio de primera fase. Es bastante alentador ver que tan temprano uno pueda desarrollar protección. Y de nuevo, no solamente recordarles de que estas vacunas son altamente efectivas en prevenir la enfermedad severa y la muerte. Quiero también hacer hincapié a algo. Si ustedes han escuchado el término de COVID long haulers, son personas que han sido infectadas con COVID, probablemente de manera leve o quizás asintomáticas, o de otro grado moderado o severo, que últimamente se recuperan, pero a largo plazo continúan sintiendo fatiga, falta de aire, problemas dermatológicos, neurológicos, etc. Es importante recalcar de que todos esos síntomas también pueden ser prevenidos con la vacuna. Si usted también ha escuchado a algunas personas que saben que ya han estado experimentando estos síntomas, después de haber recibido la vacuna, están reportando mejorías en sus síntomas. No es solo que estemos hablando aquí de prevenir enfermedad severa o muerte, sino también estamos previniendo potenciales problemas a largo plazo que pueden afectar su calidad de vida. ¿No? Eso también es importante. Bien, tenemos una pregunta para el maestro José Rea. Si se necesitan documentos para recibir la vacuna y qué tipo de identificación se necesita para vacunarse. No, no es necesario tener documentos. Hay una forma de demostrar que usted es la persona que está registrada. Lo puede demostrar de mil formas, con una carta, con una matrícula consular de otro país, con cualquier tipo de... No tiene que ser algo oficial de los Estados Unidos, pero sí debe demostrar que usted es la persona que se registró. Si yo tengo, por ejemplo, algún comprobante de pago de luz o teléfono con mi nombre, puedo demostrar eso. A nosotros, la gente de la comunidad que se ha vacunado, nunca nos han pedido ningún tipo de información, otro de que algo que demuestre que tiene la edad. Pero ahora, después del 15 de abril, que se abre para cualquier persona de 16 años para arriba, pues yo creo que no hay necesidad de demostrar la edad, al menos que sea alguien que se vea que es menor de edad y que tenga que demostrar que tiene los 16, como dijo la doctora Andrade, si es que está recibiendo la Pfizer o tiene 18 años para recibir la Moderna o la Johnson & Johnson. Muy bien, muchas gracias. Hay otra pregunta que sí, dice, ¿se puede recibir la vacuna cuando hay ciertas condiciones o afecciones subyacentes? Dice. ¿Qué personas no pueden recibir la vacuna? Doctora Andrade. Sí, claro. En general, déjeme hacer comentario de que todas las personas deberían recibir la vacuna. Son casos muy específicos donde probablemente no vamos a decirles que no reciban la vacuna. Por ejemplo, alguien que tenga una historia de reacción anafiláctica a algún componente de otras vacunas, que haya tenido historia de reacción anafiláctica a algún antibiótico o en general alguna reacción anafiláctica significa una reacción alérgica severa, alguien que haya estado con haya desarrollado falta de aire, que haya necesitado ir al hospital, que haya tenido que ponerse una inyección de epinefrina. Ese es el tipo de reacción adversa de la que estamos hablando. En términos muy específicos, por ejemplo, personas que tengan bien documentada alergias al polietilenglicol, que es uno de los componentes de las vacunas de Pfizer, por ejemplo. Si usted tiene eso bien documentado, obviamente tiene que consultarlo con su médico. Ahora, ¿qué otras condiciones médicas específicas? De nuevo, consúltelo con su médico, pero en general déjeme decirle que todas las personas se les está recomendando ponerse la vacuna, inclusive a pacientes con cáncer, con trasplantes. Las diferentes sociedades de trasplantes están recomendando las vacunas a los pacientes que están recibiendo medicinas para
enfermedades autoinmunes tipo artritis reumatoidea o lupus, etc. Hay ciertos parámetros, dependiendo del tipo de medicinas que usted reciba, para pararlas y o interrumpirlas momentáneamente antes de que usted reciba su vacuna, pero todo eso lo tiene usted que conversar con su médico. En conclusión, la mayoría de condiciones no son, si se puede decir, una razón para no recibirla, ¿no? Son bien específicas y tiene usted que conversarla con su médico, el que está manejando esa condición. Me gustaría agregar a lo que dice la doctora Andrade en términos de que las vacunas dan esta protección. Lo que los estudios han enseñado es que pacientes de cáncer, específicamente los que tienen cáncer torácico o cáncer en el pulmón, cáncer en la sangre, han sido impactados más que la población en general. Han detectado hasta 30% más mortalidad en estos pacientes que la población en general. Entonces, como dice la doctora Andrade, sí, pacientes con cáncer también se tienen que vacunar para estar protegidos contra el virus. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué duración se espera que tenga la inmunidad por la vacuna? Y si se espera que vamos a necesitar una vacuna cada año como la del flu. Doctor Tinoco. Sí, yo puedo contestar esta pregunta. Sí, lo que quiero recordar es que nuevamente este virus y esta pandemia es algo completamente nuevo, ¿verdad? Para la humanidad. Entonces, la vacuna apenas se empezó a aplicar y distribuir en este país en enero. Entonces, se van a necesitar más estudios para investigar qué tan largo nos puede dar esta protección. Entonces, quizás en un futuro sí sea necesario quizás ponerse otra vacuna, un booster que le llaman, para estimular nuevamente al sistema inmune. Lo bueno es que esta tecnología existe y los científicos muy fácilmente pueden modificar la vacuna para darnos la protección, por ejemplo, contra nuevos tipos de virus que se han mutuado, que han cambiado. ¿Había otra parte en esa pregunta, Luis, doctor? Básicamente, tenemos otras preguntas. ¿Cuánto tiempo se espera que duren los efectos secundarios? ¿Unos pocos días, una semana? Y la otra pregunta es si es posible que se pierda el olfato después de la vacuna. Doctor Andrade. Sí. Como le había mencionado, la típica duración de los efectos adversos son de 3 a 5 días. Eso es en términos generales, el promedio. Ahora, si eso probablemente esté durando más o no, quizás sea algo que vamos a aprender después de que las personas sigan reportando sus efectos secundarios. Hay un website en el CDC donde usted puede reportar esos efectos que están bajo estudio en este momento, pero en términos generales son de 3 a 5 días. Y con respecto a eso también la parte del olfato, no que yo esté enterada, porque es más la parte del olfato, el efecto del olfato es cuando uno se infecta con el virus y la vacuna no te está dando el virus, es más, está solamente proveyendo una partecita del virus, como el doctor Tinoco explicó, para que nuestras defensas aprendan a producir los anticuerpos que van a ayudarnos a destruir al virus cuando entra a nuestro cuerpo. Es como darle el ticket de identificación a nuestro cuerpo para que produzcamos esas defensas. No, que las vacunas no nos dan el virus y por lo tanto teóricamente no deberían afectar nuestro olfato. Pero nuevamente les hago hincapié de que todo esto está en materia de estudio y continua revisión, y si usted ha observado esos síntomas, repórtelo al website del CS, donde se continúa generando este banco de datos con respecto a los efectos adversos de las vacunas. Tenemos otra pregunta de que si las personas pueden escoger el tipo de vacuna que les ponen, si pueden escoger una de Johnson o que pueden escoger la de Moderna o de Pfizer. Bueno, habiendo tenido algo de esa experiencia a través de otra persona, les puedo decir
En cierta forma sí, porque ahora las vacunas están disponibles a través de las farmacias cercanas a su distrito. No estoy promoviendo ninguna, pero simplemente por mencionar las que están cercanas: CVS, Walgreens, Save-On, etcétera, etcétera, etcétera. Todas ellas tienen sus websites, y algunas de ellas tienen la de Moderna, de Pfizer y Johnson. So usted simplemente hace un clic y procede a programar su vacuna. So, en cierta forma es sí. Pero cuando usted también va al website de MyTerm, right, usted va a notar que todo lo que aparece es diferentes locales donde están dando las vacunas, que no son farmacias, por ejemplo, y donde les dicen qué vacuna están proveyendo en esa locación, ¿no? Eso también es algo que usted, si usted está interesado en una vacuna en especial, probablemente preste más atención a esas diferencias. Tenemos otra pregunta de personas que tienen diabetes o alta presión, que es muy común en nuestra comunidad. Entonces, si una persona que tiene diabetes o alta presión se puede poner la vacuna. Absolutamente. Se los diría que ya se la debieron haber puesto. ¿No? Ya se la debieron haber puesto, porque son efectivamente los pacientes que están en más riesgo de hacerse enfermedad severa o muerte por el COVID. So, yo les recomendaría de que programen ponerse la vacuna pronto. ¿Qué efectos secundarios pueden causar las vacunas o estas vacunas, además de los que ya fueron mencionados? Bueno, en términos generales, algunas personas, como les expliqué, van a sentir más efectos adversos que el resto, ¿no? Dolor muscular en diferentes zonas, generalmente más hacia la zona del cuello, es lo que he visto, observado y sentido. Otras personas probablemente, y estamos hablando de efectos adversos, pero que, como deben haber escuchado, algunas personas desarrollan niveles bajos de plaquetas. Y por eso hice hincapié de que si ustedes tienen algún problema médico que los hace sangrar con facilidad, es mejor que lo consulten con su médico. Eso es uno de los efectos adversos de los que se ha escuchado más en las noticias últimamente, pero como deben ustedes de saber, es sumamente raro. Las vacunas han sido recibidas por millones de personas y estos efectos adversos se están viendo en casos contados, en muy escasos casos. ¿Okay? Otra pregunta es, de las 3 vacunas, ¿cuál es la mejor? Sí. Las 3 son muy buenas. Sí, nuevamente, al punto que habíamos mencionado anteriormente, que las 3 protegen contra la hospitalización y la muerte. Así que las 3 son muy eficientes. Cualquier de las 3 que esté disponible se pueden poner. Un punto, no por promover, ¿verdad? Como dice la doctora Andrade, pero Johnson & Johnson puede ser más conveniente en el sentido de que solo es una vacuna. No tienes que regresar y hacer otra cita nuevamente. Así que esa puede ser un poco más conveniente comparado a las otras 2, que tiene uno que regresar 3 semanas después o un mes después para la segunda dosis. Otra pregunta es, ¿se puede infectar a una persona después de que fue vacunada? Sí, eso es en términos del sistema inmune. Cuando la persona es vacunada, preparamos al sistema inmune en caso de que nos infectemos. Pues, entonces, si esta persona que está vacunada está fuera y se expone al virus, el virus va a entrar y se va a infectar uno, pero al mismo tiempo los anticuerpos van a estar listos para neutralizar el virus y prevenir la infección. Entonces, eso es lo que hace la vacuna. Previene que se propague la infección en los pulmones y en otras áreas. Y también es cierto, efectivamente, que las vacunas nos preparan para combatir al virus una vez que entra a nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Pero como ustedes entenderán, una vez que entra a nuestro cuerpo ya estamos infectados. Ahora, lo que hay que entender es de que las vacunas lo que hacen no es evitar la infección, sino la enfermedad. La enfermedad es la manifestación de
la infección. Y estamos hablando aquí de prevenir que, como dice el doctor Tinoco, de que se propague y de que cause severo daño en nuestros pulmones, que son tan críticos para que uno pueda respirar. Y como le hacía el comentario anteriormente, también la probabilidad de desarrollar síntomas crónicos de fatiga, de neuralgias o problemas no específicos que sugieren fatiga crónica, pero simplemente por haber tenido el COVID. Y como lo que se está observando, ya hay reportes de personas que han observado de que estos síntomas desaparecen o mejoran después de haber recibido la vacuna. Otra pregunta para el maestro José Rea es ¿qué porcentaje de las personas en Santa Ana se han vacunado y cómo se compara este número a otras comunidades aquí en el condado de Orange? Bueno, estamos un poco atrasados comparado con otras comunidades más afluentes, pero lo que sí se puede decir es que se ha hecho un esfuerzo extra a todos los niveles, a nivel ciudad, a nivel condado, de precisamente dar un 40% de las vacunas que vienen para el condado se están atribuyendo o se están poniendo en comunidades afectadas desproporcionadamente, como es la comunidad de Santa Ana y como es la comunidad de Anaheim. Entonces, para poder, digamos, equilibrar un poco la desproporción que había en nuestra comunidad, hay un esfuerzo en traer vacunas a nuestra comunidad. Por ejemplo, le puedo decir que en Santa Ana se ha abierto un centro en el Colegio de Santa Ana. Hay escuelas que están trabajando los fines de semana con clínicas comunitarias, porque precisamente ahí en Santa Ana no tenemos muchas de estas, digamos, de estas farmacias que están ofreciendo las vacunas, ¿no? Que son están presentes en otras comunidades que tienen más afluencia. Pero las clínicas comunitarias, los hospitales y los colegios y el distrito escolar, la ciudad de Santa Ana, están haciendo, y las comunidades, las organizaciones comunitarias están haciendo un esfuerzo extra por traer las vacunas a las comunidades más necesitadas. Hay también servicios, por ejemplo, las personas que no manejan. Hay transporte que se proporciona a las personas que no pueden manejar para poder llevarlos a los lugares donde se toman las vacunas. Entonces, hay un esfuerzo extra de diferentes niveles, de diferentes sectores, para evitar que las muertes y las infecciones en comunidades como Santa Ana, en Anaheim, Garden Grove y otros lugares así, no sean tan numerosas y que poderlas bajar lo más pronto posible. El reto continúa siendo el mismo. ¿Cómo podemos convencer a nuestra comunidad de que la solución está en nuestras manos y lo que tenemos que hacer es vacunarnos por nuestro propio bien, por nuestras familias y por nuestras comunidades? Porque es la única forma que vamos a poder detener esta pandemia. Muchas gracias. Hay otra pregunta de si se puede donar sangre después de haber tenido COVID. Esa es la pregunta. Y después de haber puesto 2 dosis de plasma. Doctor Andrade. Sí, bueno, efectivamente, ustedes, para aquellos que hayan recibido el famoso plasma convaleciente, que hayan tenido COVID o si ustedes han escuchado que alguno de sus familiares, amigos o seres queridos han recibido plasma convaleciente, ese plasma vino de personas que tuvieron COVID y donaron su sangre. En el banco de sangre los probaron para ver si tenían anticuerpos contra el COVID y de ahí colectaron el plasma para poder tratar a otras personas. La respuesta a su pregunta, ¿se puede donar sangre si he tenido COVID? Absolutamente sí. Por favor, hágalo si ya usted se ha recuperado. Es posible que su sangre pueda salvar la vida de alguna otra persona. Eso es número 1. Número 2, con respecto a aquellos que hayan recibido el plasma convaleciente y o que hayan recibido la dosis de anticuerpos monoclonales, porque probablemente tuvieron COVID, tienen que esperar al menos 90 días, de acuerdo a las recomendaciones actuales del CDC, antes de poder vacunarse.
¿Algún otro comentario, doctor Tinoco, al respecto? Sí, eso, lo que la doctora Andrade ha mencionado es exactamente poder transferir, ¿verdad?, estos anticuerpos. Entonces, cuando una persona se infecta y esta persona se recupera, generó una respuesta inmune. Entonces, las defensas sí pudieron combatir el virus y generaron estos anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos están circulando ahora en estas personas y se pueden utilizar ahora de una manera de proveer los anticuerpos en una forma pasiva, no a través de la vacunación, pero a través de transferirlos de una persona a otra persona. Otra pregunta es con respecto a los adolescentes de 16 años que puedan tener ciertas condiciones tales como cáncer. Si un adolescente de 16 años debería de vacunar. Doctor Andrade. Sí, efectivamente, como les he comentado anteriormente, inclusive las asociaciones de trasplante de órganos y o de cáncer o las asociaciones reumatológicas están recomendando que los pacientes se vacunen con la vacuna para el COVID, ¿no? Pero obviamente en cada caso específico siempre hagan una consulta con su médico antes de recibirla, ¿no? Cada caso, especialmente pacientes que tienen cáncer, cada caso es bien específico, ¿no? Tiene sus Una pregunta para el profesor Tinoco es ¿por qué la vacuna de Johnson se requiere solamente una dosis? La de Pfizer y Moderna se requieren 2 dosis. Sí, esa es una muy buena pregunta. Eso está basado en la tecnología de la vacuna. La vacuna de Pfizer y Moderna usan estas partículas que tienen el RNA, la información genética. En cambio, la de Johnson Johnson usa otra tecnología que no es la misma, pero esta vacuna produce una respuesta mucho más potente, que a la primera dosis da suficiente actividad de anticuerpos que pueden neutralizar. Entonces la tecnología es un poquito diferente de la Johnson Johnson y de las otras dos. Esta misma tecnología fue la que se usó para desarrollar la vacuna contra el virus de Ebola. Hace unos años estaba esta otra epidemia, ¿verdad?, del virus de Ebola. Entonces la Johnson Johnson usa esta misma tecnología. Entonces la diferencia entre las dos es la tecnología que se usa para estimular el sistema inmune. Bueno, hay otra pregunta con respecto a si una persona que tiene alta presión se debe poner la vacuna. Ya habían comentado anteriormente que de hecho es muy, muy recomendable que se ponga la vacuna. Estamos llegando al final de la sesión que tenemos. Si tienen una última pregunta, ahorita es el momento de enviarla. Y para terminar, quiero pedirles a cada panelista que nos den un mensaje o una recomendación para nuestra comunidad. Vamos a empezar con el doctor Roberto Tinoco. Sí, gracias, doctor Motabravo. Una de mis últimas palabras que quiero enfocarme es que a través de la ciencia hemos desarrollado esta tecnología, la habilidad de tener estas vacunas disponibles. Una de las preguntas que seguido se hace es que estas vacunas se desarrollaron rápido. Entonces, la manera de que se desarrollaron tan rápido fue por la actividad y el esfuerzo de muchos científicos en diferentes partes del mundo. Muchas personas que participaron en los estudios clínicos. Lo importante es enfocar que cuando analizaron esta vacuna en términos de eficiencia, no se pasaron ningún paso. Entonces, todos los pasos necesarios para probarla clínicamente se hicieron. No se brincó ningún paso para que la vacuna sea eficaz y proteja después de que las personas se vacunen. Entonces, como el maestro José Arrea comentó, nuestra comunidad latina ha sido muy impactada por este virus
incluso comparado con otras comunidades, la comunidad latina se ha infectado hasta 4 veces más que comunidades donde tienen más recursos. Y cuando vemos en términos de muertes, la comunidad latina ha muerto 2 veces más que comunidades donde hay más recursos. Ahora, si hablamos de la vacuna, la comunidad latina se está vacunando menos que las comunidades donde hay más recursos. Así que tenemos algo así que mencionó el maestro José Rea, que está como el perfect storm, como le nombró el maestro José Rea, o sea que toda estas... tormenta perfecta. Y la tormenta perfecta que nos ha afectado a nuestra comunidad, donde hemos visto más muertes, más infecciones, más pérdidas de trabajo. Entonces, lo que yo quiero mencionar es que sí queda en nosotros como comunidad trabajar juntos para que no solo nos protejamos a nuestra familia, pero protejamos a nuestra comunidad. Y eso es a través de la vacuna. La vacuna nos va a ayudar a que baje un poco este sufrimiento que hemos todos visto en la comunidad latina. Entonces, ese es mi mensaje. Muy bien, muchas gracias. En este tiempo recibimos más preguntas y mensajes de agradecimiento por a los ponentes. Hay otra pregunta también que dice, si una persona tuvo molestias en los pulmones, me imagino que después de tener COVID, si esta condición va a seguir por un tiempo indeterminado. Doctor Andrade. Bueno, por lo que sabemos, como les hacía el comentario, hay personas que están teniendo síntomas prolongados de COVID y uno de ellos es justamente la falta de aire. No sabemos aún por cuánto tiempo va a durar o si en algún momento se va a corregir. Creo yo que con el tiempo lo vamos a aprender y cuando eso lo sepamos podríamos darle una respuesta más específica. Pero si me permitiera también decirles lo siguiente, aunque efectivamente todo lo que ha dicho el profesor, el doctor Tinoco es cierto, que los latinos hemos sido afectados de manera más profunda por el COVID, no solamente en términos de la salud física y mental, también la salud financiera. Como sabemos, esto ha afectado gravemente la economía de muchos de los hogares de nuestra comunidad latina. So, lo único que quiero pedirles a todos es de que vacúnense, porque unidos podemos parar al COVID, todos nosotros unidos, podemos hacer que esto se vaya y finalmente abrir nuestras puertas y volver a estar todos juntos. So, muchas gracias por su atención. Muy bien, nos siguen llegando preguntas, si tienen tiempo para contestarlas. Una es sobre antiinflamatorios. ¿Cuál es el rol de estos inflamatorios en la prevención del COVID y si sirven para combatirlos, para combatir el COVID una vez que se tiene? Voy a ver si entiendo la pregunta. Una de las cosas que comenté era que antes de recibir la vacuna no era muy buena idea medicarse con antiinflamatorios, como por ejemplo el ibuprofeno, naproxeno, o también Tylenol, o antihistamínicos como el Benadryl, porque no se sabe exactamente cómo estas medicinas puedan afectar nuestra habilidad para producir defensas luego de que recibamos la vacuna. Ahora, con respecto a la pregunta específica, si es que los antiinflamatorios nos van a ayudar a agarrar el COVID, yo entiendo que se refiere a que nos ayuden a prevenir que nos infectemos. Si esa es la pregunta, yo les diría que la respuesta es no. Hasta la fecha yo no estoy informada de que ningún antiinflamatorio nos ayude a evitar la infección por el COVID. No. Y a combatirlo, bueno, ya cuando uno está infectado con el COVID y si tiene molestias tipo fiebre, dolor muscular, malestar general, siempre y cuando sean benignas y no necesite ir uno al hospital, es posible que uno pueda tomar su ibuprofeno o su Tylenol y le ayude a mitigar esos síntomas. Pero ciertamente no son terapias para el COVID.
Lo que hacen es ayudarnos a disminuir los síntomas que nos están molestando, ¿no? Otra pregunta que dice que si el COVID tiene algún efecto en los pies, me imagino que es en la sensación de los pies. Doctor Andrade. Ya, sí sé a lo que se refiere. Hay una... les quisiera hacer el comentario, esto salió muchísimo en las noticias en algún momento, de los famosos dedos COVID, ¿no es cierto? Los deditos que se ponen medios azulitos, medios púrpuras, ¿no es cierto? Que son el producto de la formación de lo que se llaman blood clots, Coágulos. Coágulos de sangre que se van a los vasos sanguíneos de los deditos. Esos vasos sanguíneos son muy pequeñitos. Y cuando esos se cierran porque se han obstruido con los coágulos, es cuando las cosas se ponen medias verdes, púrpuras o azulitas. Ahora, ¿usted creerá que eso solamente sucede con el COVID? La respuesta es no. Eso puede suceder con cualquier otra infección viral o bacteriana, inclusive fungémica. No es una cosa exclusiva del COVID, ni tampoco significa que inmediatamente usted tenga ese tipo de deditos púrpura y sea igual COVID. No. Eso quiero hacer hincapié de que no es una cosa exclusiva del COVID. Otra pregunta es, ¿cuándo se espera tener la vacuna para los niños? Cuando los estudios estén completados. Actualmente los estudios clínicos que están en progreso a través de Pfizer y Moderna es para niños entre las edades de 12 a 15 años. Creo que están por empezar en niños menores de eso, pero aún no han empezado. O sea, todavía no existe información disponible en niños menores de eso. Y con respecto a si va, obviamente, a prevenir el síndrome inflamatorio que se ha visto en los niños, que probablemente es a lo que se está refiriendo con el MIS-C, todavía obviamente no se sabe porque que no se ha hecho el estudio necesario o se ha publicado la información para saber si esto es posible o no. Hay otra pregunta también, ¿cómo se sabe si la vacuna tuvo un efecto? Si existe una prueba de sangre o qué es lo que se tiene que hacer para el doctor Roberto Tinoco. Sí, gracias. La manera de que uno puede confiar en términos de que la vacuna ha funcionado es a través de los estudios clínicos que se han hecho. Entonces, la dosis que te dan a la primera y segunda vez es la dosis que es adecuada, que ya se ha comprobado que genera los anticuerpos. Entonces, todos esos estudios confirmaron que esa dosis es eficiente también en ese tiempo que es recomendado. Sí, la pregunta es porque dice que a lo mejor le pusieron un placebo en lugar de la vacuna. Eso puede pasar en los estudios clínicos, ¿verdad? En los estudios clínicos que son necesarios, se inyecta un placebo que no es la vacuna y otro grupo se inyecta la vacuna. Entonces, esa es la base de los estudios clínicos. Entonces, ahora que ya está aprobada, no te van a dar un placebo, no te van a dar algo que no es la vacuna, porque esos estudios ya se hicieron. Y claro que para eso buscan voluntarios, ¿verdad? Para ese tipo de estudios. Quería mencionar, doctor Mota-Bravo, en la última pregunta que contestó la doctora Andrade, en términos de tratar de prevenir estas síndrome en los niños, podemos ayudar indirectamente, ¿verdad? A través de la vacunación. Entre más personas estén vacunadas, es menos probable que nuestros niños se infecten con este virus, ¿verdad? Todavía no pueden recibir ellos la vacuna, pero todos los adultos sí podemos. Entonces, al vacunarnos todos alrededor de estos niños,
podemos parar la infección y prevenir que los niños sufran de este síndrome. Pues muy bien, muchas gracias. Maestro José Herrera, mensaje o una recomendación para la comunidad. Nuestro mensaje es que se registren en todas las fuentes posibles, porque hay más de una forma de registrarse. Por ejemplo, en el condado de Orange, el Departamento de Salud usa una plataforma que se llama Otina, y Otina ha tenido una serie de conflictos desde un principio. El estado de California usa una plataforma que se llama My Turn. Y como ya mencionó la doctora, las farmacias, diferentes cadenas de farmacias tienen vacunas disponibles. Si usted tiene algún seguranza médica, por ejemplo, Kaiser, ellos están ofreciendo vacunas. Su clínica comunitaria está ofreciendo vacunas. Entonces es importante que las personas se informen y se registren en diferentes plataformas, porque al final de cuentas, la información, una vez que reciba la vacuna, donde esté disponible la primera que encuentre, ellos informan al Estado y al gobierno federal de que usted como persona ha sido vacunada, y todos los demás sistemas consecuentemente se van a dar cuenta de que usted esté vacunado. Entonces, hay diferentes avenidas para el mismo punto, hay que utilizarlas todas las posibles para recibir la vacuna lo más pronto posible. Porque si, por ejemplo, el condado no tiene vacunas disponibles o citas hasta de aquí al mes entrante, pero su farmacia local lo tiene, o su aseguranza en Kaiser la tiene para la semana entrante o este fin de semana, hágalo con lo que se le ofrezca el fin de semana o la semana entrante. No espere a que una más oficial o otra plataforma le dé la cita. Entonces hay que buscar citas donde sea quien las tenga y tomar la próxima, la más cercana. Ese es mi mensaje. Como dicen, la mejor vacuna es la que está disponible. Así es. Bueno, no sé si alguno de los panelistas tiene otro mensaje que decir antes de cerrar. Vacúnense. ¿No? Doctor Andrade. Por escucharnos. Bueno, pues Vacúnense. es lo más importante. Muy bien, pues recibieron muchos agradecimientos de toda la comunidad que estuvo presente en este evento. Esperemos que les haya gustado. Y quiero agradecer a los 3 panelistas que tuvimos esta tarde por toda la información que nos han estado dando. Y buenas noches y muchas gracias por su atención. Bueno, Gracias. Buenas noches. Gracias. Adiós.